Vamos a dar inicio entonces a este segundo encuentro, eh, a este segundo encuentro del ciclo de conferencias La Antigüedad en la Virtualidad, que organizamos con el grupo de estudios helénicos y de la tradición clásica y sus proyecciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Y en este segundo encuentro lo vamos a escuchar al doctor Esteban Noche de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, ¿sí? Con su trabajo Máximo de Turín 398-423, las gentes y la cristianización del Imperio Romano a propósito de la antigüedad virtual o desvirtuada. Pero antes de darle la palabra a Dale. Esteban, voy a presentarlo brevemente para que lo conozcamos. Bueno, El profesor Esteban Noche es doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área de historia. Sí, su tesis tuvo el nombre de Catholici, Gentiles Heretici Iudaei, la construcción de la identidad cristiana en el corpus de Cromacio de Aquileia. ¿Sí? Y Esteban es investigador adjunto en el CONICET, ¿sí? Con lugar de trabajo en el Instituto de Historia Antigua, Medieval y Moderna, profesor José Luis Romero, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la asignatura Historia Antigua 2, ¿sí? En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y entre sus publicaciones podemos citar junto a Rodrigo Laham Cohen el texto Diálogos sobre religión, historia y literatura en el mundo antiguo, y también el texto Cristianos, judíos y gentiles, reflexiones sobre la construcción de la identidad durante la antigüedad tardía. La producción de Esteban consta de numerosos artículos, ¿sí? Capítulos de libro, y él asimismo es el director del Grupo de Formación e Investigación Históricas, Religión y Sociedad en el Tardo Antiguo, con lugar de trabajo en el Instituto de Historia Antigua, Medieval y Moderna, profesor José Luis Romero de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y asimismo dirigió, podemos decir que dirigió varios proyectos de investigación, sobre todo de la agencia, ¿sí? del FONSIT. Así que, nada, una breve presentación para no, digamos, no detenernos tanto en ello y podemos escuchar su trabajo. Así que ahora sí, Esteban, adelante. Yo bueno, en breve voy a pasar el formulario de asistencia por el chat por el chat de esta sala. Así que ahora sí. Adelante, Esteban, muchas gracias. bueno, muchas gracias, Fernando. Em, la presentación, nada, te agradezco la presentación, pero soy medio reacio a las presentaciones, así, soy uno que trabaja en esto y que hace algunas cosas que pueden ser más o menos interesantes o no. El grupo este que mencionaba, hago unas aclaraciones y después ya arranco, Fer. El grupo este que mencionaba Fernando de resumido, Religión y Sociedad en la Antigüedad Tardía, es cierto que lo dirijo, pero lo codirijo con Rodrigo Laham Cohen, así que quería señalar eso nomás. Después les pido disculpas por el caos que ven todo por acá, pero estoy recientemente mudado y entonces acá vino a parar todo lo que todavía no fue ubicado en ningún lugar. Me hubiera gustado tener un ratito para acomodar, aunque sea tapar todo esto lleno de cajas, libros. No ha sido posible. Y noto ahora también, le comentaba a Fernando, por un problema informático tuve que usar una computadora un poco más vieja que veo que ahí abajo en la pantalla está lo de activar Windows, súper desprolijo, le pido disculpas. Ni siquiera les puedo decir que con lo que va a venir ahora vamos a mejorar, vamos a ir más abajo todavía porque no sé qué va a salir. Así que les pido disculpas por todo eso. Y ahora, bueno, agradezco obviamente a Fernando por la invitación, a toda la gente que compone el grupo de estudios que está detrás de esta serie de conferencias. Y por lo que toca hoy, cuando Fernando me convocó, me voy a poner el cronómetro. Igual vos, Fernando, andá avisándome cuando sea necesario que yo apure.
las veces que estuve cronometrando esto andaba más o menos por los 45 minutos que me dijiste, pero si ves que necesitamos acelerar o algo, me avisás y yo me adapto, no hay ningún tipo de problema. Cuando Fernando me había convocado, dado mi tema de trabajo, que ya hace varios años, más allá del doctorado que mencionaba Fernando, hace más de una década de que entré a carrera de CONICET, trabajo ya sobre Máximo de Turín y la cristianización de Turín. Entre eso, las temáticas que trabaja Fernando y el público que él me comentaba que podía llegar a asistir a esta presentación, yo le propuse un tema centrado en las gentes, que es lo que yo estoy trabajando en los últimos tiempos, y él conoce muy bien, entonces acordamos en esta temática. Van a ver que esto se va a ir para el lado que yo trabajo, que es lo de la cristianización, ¿no? Y el problema del paganismo, qué es el paganismo, si está bien hablar de una religión pagana o no. Bueno, hay un subtítulo en este título precisamente, que es a propósito de la antigüedad virtual o desvirtuada. Lo de antigüedad virtual era simplemente para hacer algún tipo de lazo con el nombre del ciclo. Y lo de desvirtuada es una tontería que se me ocurrió para hacer un juego de palabras y además para ya dar la pauta de que lo que vamos a concluir a lo largo de todo esto que viene a continuación es que a veces, como el término desvirtuar señala, se fuerza un poco la naturaleza de las cosas, ¿no? Se pierde la naturaleza de las cosas. Eso es lo que vamos a ver, entiendo yo, sucede con el estudio del término gentes en Máximo de Turín y con otros términos. Yo pensé esta presentación en dos bloques de más o menos 20, 22 minutos cada uno. El primero, en el primero vamos a tratar fundamentalmente sobre qué es, quién es Máximo de Turín y qué es, ¿sí? Cómo se lo ha caracterizado. En esa caracterización vamos a ver que el término paganismo va a tomar un rol muy significativo. Y en la segunda parte vamos a evaluar ese qué es Máximo, qué se nos ha dicho respecto de Máximo. Vamos a evaluar esa imagen atendiendo fundamentalmente al término gentes, como lo usa Máximo, ¿sí? Bueno, entonces comienzo. Pasó la diapositiva, yo veo solo mi diapositiva, no veo nada más, así que no sé si Pasó. estamos bien. ¿Sí? Está, Sí, entonces sí, está pasó, funcionando pasó. bien. Fenómeno. Bueno, Máximo de Turín es un sujeto bastante desconocido, ¿sí? En el marco de la patrística tardoantigua. Por lo tanto, hay que decir dos o tres palabritas a modo de coordenadas para ubicarlo. Si Máximo fue obispo de Turín en algún periodo que no podemos determinar con exactitud, lo que sí sabemos es que en el 398 ya era obispo de Turín y que en el 423 ya no era más. Fechas más precisas, imposible determinarlas. Como esa fecha vinculada a su cronología se nos escapa, así se nos escapa todo respecto de su biografía, porque no tenemos, o casi no tenemos, testimonios antiguos, contemporáneos a su vida o poco posteriores sobre Máximo de Turín. De hecho, digo, casi no tenemos porque hay uno solo, ¿sí? En el libro sobre los hombres ilustres de Genadio de Marsella, Genadio dedica un capítulo, el 41, a Máximo de Turín, ¿sí? Máximo obispo de la iglesia de Turín. Sin embargo, ese capítulo 41 tampoco es muy útil para conocer nada sobre la vida de Máximo, porque como ustedes ven acá en pantalla, la mayoría de ese apartado, que tiene alguna línea más que esto, pero no muchos, todo lo que ustedes ven en cursiva son títulos de sermones o temáticas sobre las cuales nos informa Genadio, trataron los sermones, la predicación en general de Máximo, de manera tal que información sobre datos concretos en torno a su vida, Genadio no nos transmite nada, ¿sí? Por lo tanto, se nos escapa por completo la biografía maximiana. En cuanto a su corpus, cuando hablamos de Máximo de Turín, se reconocen de su autoría un conjunto de 111 sermones que fueron editados por Almund Mutzenbecher en el Corpus Christianorum en 1962. Hay algunos más en ese corpus, pero que la misma Mutzenbecher dice que son apócrifos, ¿sí? Son 5 o 6 más.
y de estos 111, 106, si no me equivoco, son seguramente maximianos, dice Mutzenbecher, en tanto que hay 5 o 6 que son dudosos. Pero cuando uno trabaja sobre Máximo de Turín, se toma este conjunto de 111 entre dudosos y maximianos para estudiar su predicación, ¿no? Ese es el corpus con el cual nos manejamos todos los que trabajamos sobre Máximo, ¿no? Ahora, yo decía, Máximo es una persona o fue una persona que hoy en día se nos escapa bastante, si no se sabe, es decir, cualquiera de ustedes que haya pasado, aunque sea superficialmente, por el estudio de la patrística, habrá escuchado hablar, por supuesto, de Agustín, seguramente también de Ambrosio, de Jerónimo, de algunos autores incluso un poco menores que ellos, pero probablemente de Máximo de Turín no, ¿sí? Si alguna vez escucharon o leyeron algo sobre Máximo de Turín, muy probablemente haya sido en el contexto de bibliografía relativa o a la cristianización del Imperio Romano o aquello que se suele llamar eh, las supervivencias paganas, la lucha contra el paganismo, ¿sí? Acá hay una nómina de textos, algunos autores muy reconocidos como Ronzo Giordano, Robert Marcus, Ransom Macmillan, ¿sí? Bueno, el resto también, cuyos escritos, estos escritos que vemos en pantalla, son estudios de largo alcance sobre estas problemáticas, cristianización, supervivencias paganas, y en todos ellos y en otros más aparece Máximo como un representante de esa lucha contra el paganismo. Y se nos dice que Máximo tuvo entre sus principales objetivos episcopales combatir el paganismo. Ahora, cuando uno ve las notas al pie de estos autores, es claro que ellos no les habría alcanzado la vida tampoco, ¿no? Pero es claro que no trabajaron en profundidad la obra de Máximo de Turín, sino que leyeron a autores que trabajaron sobre la vida y obra de Máximo de Turín y que para citar a Máximo de Turín van a las traducciones y no a la fuente en lengua original, ¿no? De manera tal que solo indirectamente podemos hacer responsable a estos autores de esta imagen de Máximo como combatiente del paganismo. ¿De dónde sale entonces? Bueno, esta imagen según la cual Máximo habría estado preocupado fundamentalmente por la lucha contra algo que es paganismo, y luego veremos a qué se refiere con eso, proviene, como insinuábamos recién, no tanto de estos autores, sino de aquellos que forman parte de lo que podemos con toda justicia denominar eh, una auténtica bibliografía maximiana, ¿sí? Un cúmulo de autores, no demasiados, que nos dedicamos al estudio de la obra de Máximo de Turín. Simplemente voy a evocar dos de esos autores acá para que vean ustedes cuál es la imagen que en esos dos y en muchísimos otros aparece, esto como representante del todo, acerca de Máximo. Esto es Galesio, es uno de los traductores de la obra al italiano, en este caso de Máximo de Turín, que luego va a reaparecer, ¿sí? Filippo Galesio, en la introducción a su traducción, en un pasaje dice, la población de las campañas turinesas era un casi toda pagana, quasi tutta pagana. El término pagana es de Galesio, ¿sí? No lo pongo yo en la traducción. Resultaba imposible a los clérigos misioneros llegarse hasta los campesinos en sus casuchas, donde se veneraban los lares y otros ídolos, y hasta las aldeas, en las que la gente se reunía para participar de los sacrificios, asistir a la danza sagrada de los sacerdotes, etc. En estos sitios era indispensable la colaboración de los laicos propietarios de las tierras y de los líderes de los campesinos. Habría sido su deber instruir a su gente, prepararla para el bautismo, destruir los ídolos, prohibir las ceremonias idolátricas, pero muchos no se preocupaban de ello en absoluto. Otro autor, Luis María Spinelli, ¿m? También ha trabajado mucho sobre Máximo, tiene un libro, bueno, este precisamente, María en los sermones de Máximo, ha trabajado en la Mariología maximiana, nos dice que el paganismo, nuevamente el término es ese, no lo estoy poniendo yo, el paganismo en el ambiente piamontés parece una plaga profundamente radicada y difundida. Las referencias a los ídolos y divinidades, fiestas y cultos supersticiosos practicados a veces también por los cristianos son continuos. San Máximo trata sobre ellos explícitamente en varios sermones. Esta es la tónica general de la bibliografía maximiana, ¿sí? En el contexto de la predicación maximiana,
el paganismo, esta cosa que suelen llamar paganismo, está por todos lados y es una plaga contra la cual Máximo debe discutir y combatir. Ahora, estos son dos autores. Me interesa que veamos qué pasa en las traducciones, porque en las traducciones vemos también el modo en que se construye la imagen de un Máximo que combate el paganismo. ¿Sí? Nosotros partimos siempre del texto de Mutzenbecher, la edición latina en el año 62, y de esa edición de Mutzenbecher se han hecho 8 ediciones hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, creo que no me pierdo ninguna. 8 ediciones a cargo de 6 editores, ¿sí? Porque hay dos que tienen 2 ediciones. La más temprana es la de Galesio, Filippo Galesio, que mencionábamos antes, del 75, al italiano, que no traduce los 111 sermones, traduce algo así como 60 y algo, y no todos ellos de manera completa. Algunos traduce algún párrafo sí y otro párrafo no. Luigi Padoese tiene 2 ediciones, la de 1985, que es esta que ven ustedes en pantalla, que en 2 volúmenes no es una traducción completa, traduce solamente, como ven ustedes ahí, en un volumen los sermones sobre Navidad y Epifanía y en otro sobre Cuaresma y Pascua. La edición del 89, que es esta, ahí sí están los 111 sermones traducidos. Ramsay tiene la única edición al inglés que hay, traduce los 111 sermones en el 89. Van Terle también tiene Giovanni Van Terle, 2 ediciones al italiano, que en este caso son idénticas, ¿sí? La del 91, que es esta, y la del 2003, que es esta. El texto es el mismo, las dos traducen los 111 sermones. Plazanet-Ciarri, la edición francesa, incompleta también, no me acuerdo si es una cuarentena de sermones o poco más. Y una nueva edición italiana, la de Mariani Puerari en el 99, también incompleta. Ahora, cuando nosotros vamos a ver estas ediciones y estamos interesados en el término pagano, en el término gentilis, en el término gens, nos encontramos con lo siguiente. ¿Sí? Galesio, como dijimos, tradujo 67 de los 111 sermones. En la totalidad de esos 67 sermones, utilizó en su traducción el término pagano 6 veces, en un total de 5 sermones. Conclusión lógica, en un sermón, en uno de los sermones que traduce, él empleó el término pagano 2 veces. Si hacemos una relación entre la totalidad de sermones traducidos y en cuánto de ellos se utiliza el término pagano, para Galesio tenemos como conclusión que en el 7,46% de los sermones traducidos, Galesio decidió utilizar el término pagano. ¿Sí? Esto debe ser Padoese, digo debe ser Padoese porque tengo carteles por ahí para la administración de Zoom que no me dejan ver, pero en orden tiene que venir Padoese. Sus 2 ediciones, ¿sí? La primera que tiene 42 sermones y la otra que tiene 111. En la de 42 sermones utiliza 12 veces pagano en un total de 7 sermones, lo cual nos da como conclusión que en su primera edición Padoese utiliza el término pagano en el 17,07% de los sermones que tradujo. En tanto que en la edición completa, la de 111 sermones, 38 usos en 24 sermones nos da una relación de 21,62% de sus sermones, de los sermones que tradujo, utilizan el término pagano. Esto de acá debe ser Ramsay. En Ramsay, en el 8,10% de los sermones que tradujo, utilizó pagano. Esto tiene que ser Van Terle. Van Terle usa pagano en el 20,72% de sus sermones, Plazanet Ciarri en el 26,19% y Mariani Puerari en el 20% de los sermones que traduce utiliza el término pagano. Ahora, lo sorprendente de esto es que cuando nosotros vamos a la edición latina, a Mutzenbecher, sí, traduce, no, edita los 111 sermones, y cuántas veces creemos nosotros que aparece el término pagano en la edición latina de Máximo. 2. Únicamente 2 veces y en un único sermón, el sermón 48. Eso nos dice que en la edición latina, la edición de Mutzenbecher, el término pagano es utilizado solamente en el 0,9% de los sermones. Encontramos entonces una desproporción asombrosa. En el texto latino, en menos del 1% de los sermones, eh, percibimos el uso de pagano. En tanto que en las traducciones oscilamos entre el 7 y el 26 y andamos en un promedio de 20, diríamos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
La pregunta que surge inmediatamente es esto. ¿Qué es lo que están traduciendo por pagano? ¿Sí? Cuando Padovese, Van Terle, Placenet Thierry, cualquiera que sea, deciden al momento de traducir, decir, acá voy a escribir pagano. ¿Qué términos son los que hay en el texto latino, ya que no pagano, que ellos escogen traducir por pagano en sus respectivas lenguas modernas? Bueno, para dilucidar eso hay que hacer tablas, ¿no? Vemos Galesio. Dijimos, Galesio utiliza 6 veces el término pagano. Acá está en esta columna, los 6 usos de pagano por Galesio. Y si vamos a ver el término latino que está derivando en esas traducciones por pagano, vemos que 5 veces el término latino de proveniencia es gentilis, alguna declinación de gentilis, ¿sí? Lo que nosotros en castellano traduciríamos como gentiles. Y en un caso, acá en verde, el término del que proviene, pagano en su traducción, es gens, ¿sí? Gentius, en este caso. Padovese, en prácticamente la totalidad de las veces que decide traducir por pagano, el término original es gentilis. ¿Sí? Solo en uno, el pronombre ilis, que hace referencia a su vez, como ustedes ven, al gentilibus que está en la misma línea. ¿Mm? Eh, Continuamos, Padovese. Bueno, obviamente acá el término pagano aparece 2 veces, porque Padovese traduce los 111 sermones, como dijimos, pagano, en este caso en el acusativo plural, lo utiliza máximo 2 veces en el sermón 48, y por supuesto al momento de traducirlo, Padovese consigna pagano en su traducción. Pero fíjense ustedes que Padovese utiliza 38 veces pagano, ¿sí? Y solo en 2 proviene de paganus. En el resto proviene, como ustedes ven en azul, muchas veces de gentilis, algunas veces de gens, y otras veces, bueno, acá tenemos un natio, ¿eh? Otra vez el pronombre ilis, y etcétera, etcétera. Pero la tónica es más o menos la misma. Acá tenemos a Ramsay, lo mismo, predomina gentilis, pagano, por supuesto las dos utilizaciones están, luego algunas veces proviene de gentes. Lo mismo para Van Terle, ¿sí? Van Terle lo utiliza muchas veces, pero los términos de procedencia son siempre los mismos. Plaza Netziarri era lo que veíamos recién, y acá tenemos Mariani Puera, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos concluir que, a decir de los traductores, y esto lo vemos también en los escritos de los comentaristas, de los autores, de los comentaristas, de los autores que han trabajado sobre la vida y la obra de Máximo, para estos personajes, gentilis, gens, paganus, natio y otros términos tienen un mismo significado, ¿sí? Todos ellos habrían tenido en el léxico maximiano un mismo sentido, de forma tal que todos ellos pueden ser traducidos por este término, por pagano, ¿sí? Ahora, cuando Van Terle, Padovese o cualquiera de estos individuos decide hablar de lo pagano en Máximo, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Para eso no nos vamos a detener en cada uno de estos traductores, vamos a ver únicamente el caso de Padovese, que nos sirve para ilustrar a todo porque el procedimiento es más o menos el mismo, ¿sí? Por ejemplo, veamos Padovese. ¿De qué habla Padovese cuando habla de lo pagano en Máximo? Yo ahí leo un par de pasajecitos de Padovese para que podamos entenderlo, ¿sí? Padovese, por ejemplo, en un pasaje dice: la calificación de la religión pagana como superstición es todavía habitual a finales del siglo IV. Por lo tanto, esto ya de por sí, ¿no?, muestra que para Padovese el paganismo es una religión, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué tipo de religión es. Vamos a lo que sigue. Máximo exige que el contagio producido por el paganismo, el judaísmo y la herejía, si no puede ser eliminado, sea al menos delimitado, evitando todo contacto con quien por él esté infectado. Entonces, ¿qué tipo de religión es la pagana? Bueno, una religión equivalente en términos generales a la judía, a las vertientes cristianas no ortodoxas, ¿no? Es decir, una religión en tanto que un movimiento de considerable importancia, de considerable organización, ¿sí?, al punto que es comparable con el cristianismo mismo, con el judaísmo. La estabilidad del imperio cristiano se ve amenazada por la persistencia de herejes y paganos. Fíjense qué implicancias tiene esto. El paganismo, esta religión para Padovese, era algo tan consolidado
que incluso podía llevar a poner en duda la estabilidad del propio imperio, ¿sí? La novedad de la cual los cristianos son portadores, a la vez que lo distancia de este mundo, los coloca en un nivel de clara superioridad respecto de judíos y paganos. Otra vez la equiparación entre la religión judía y la religión pagana. Y por último, la amonestación que subyace a los sermones procura movilizar enérgicamente la acción de sus oyentes para superar toda resistencia residual de las áreas paganas y afirmar la victoria de la disciplina cristiana. Fíjense, son religiones, la pagana, la cristiana, la judía, los movimientos no ortodoxos, digamos así, que compiten abiertamente entre sí, ¿sí? Que se disputan áreas de injerencia. Lo pagano, entonces, para Padovese y para el conjunto de los autores que utilizan este término, de los que estamos viendo acá, por supuesto, es una religión equivalente al cristianismo. ¿Sí? Equivalente al cristianismo, equivalente al judaísmo en su organización, en su potencia, en su capacidad de operar sobre los individuos. Por supuesto, como toda religión, Padovese nos dice que existe una fe pagana, ¿sí? Nos dice que hay un calendario festivo pagano, que hay fiestas paganas, que hay ritos paganos, que hay usos paganos, que hay supersticiones paganas y que hay sacerdotes paganos. Si es una religión, tiene que tener todo esto. Volvemos a nuestro cuadrito. Para estos autores entonces, cuando Máximo habla de gentilis, de gens, de paganus, bueno, de natio, de naciones, ¿sí? Están todos los casos haciendo referencia a esta religión pagana. Por lo tanto, todos esos términos dan cuenta de una religión y por lo tanto, todos esos términos dan cuenta de un movimiento organizado y articulado en torno a creencias, prácticas, celebraciones, rituales. Si esto es así, si esto efectivamente es así, que Pagano, Gentilis y Gens quieren decir lo mismo, todos ellos remiten a una religión que es la religión pagana, y nosotros sabemos que el término pagano, Gentilis, Gens, si sumamos sus apariciones en los distintos sermones, aparecen en un total del 28,83% de los sermones del Máximo, entonces tenemos que decir que estos autores tienen razón. Si todos estos términos son sinónimos, si todos estos términos refieren a la religión pagana, entonces Máximo está muy preocupado por el paganismo, porque en el 30% prácticamente de los sermones aparece esto. La pregunta es si esto es efectivamente así. ¿Mm? ¿Encuentra esto sostén en los sermones de Máximo? Bueno, yo por supuesto creo que no. Ahora voy muy brevemente a decirles que ya indagué al respecto y me orienta a decir que no, y luego veremos respecto de Gens. ¿Sí? Para empezar, yo he trabajado durante muchos años sobre el uso que Máximo hizo de los términos paganus y gentilis. Y la conclusión a la que he llegado, y lo pude publicar en distintos lugares, digo, ha sido evaluado por pares que les ha parecido bien, algunos más, otros menos, es que cuando Máximo utiliza el término paganus y cuando utiliza el término gentilis, no está hablando de lo mismo. Está hablando de dos cosas distintas, dos entidades distintas. Ahora, ninguna de esas dos entidades, ni lo paganus ni lo gentilis, remite a religión alguna. No tiene nada que ver con una religión, sino que dan cuenta, paganus y gentilis, en los sermones de Máximo, de estadios espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Y para esto tengo que hacer un breve excursus sobre la antropología maximiana. ¿Mm? Máximo concebía la existencia humana. eh, bueno, ahí hay un mensajito. Máximo concebía la existencia humana, decía, como una sucesión de estadios. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Para Máximo, el ser humano había experimentado una fase originaria, un primer hito de su existencia, en la cual existía como puro espíritu. Esto es el periodo en el que habría habitado en el paraíso, ¿sí? Puro espíritu y perfecto espíritu creado por la divinidad, ajeno al pecado, ajeno al sufrimiento, ajeno al error y por lo tanto ajeno a la muerte eterna, ¿sí? Este es el estadio que yo suelo llamar, por los términos que utiliza Máximo cuando habla de esto, según Dios y secundum Deum, o a imagen de Dios. Eh, el pecado original, el pecado de Adán, puso un límite a este estadio, ¿no? Y derivó, de acuerdo a Máximo, en una segunda etapa de la existencia del ser humano, que es aquella
in saeculo, ¿sí? Aquella que se da en el mundo como castigo por la pérdida de esa pureza espiritual, pecado mediante, se da en el mundo, se da en un cuerpo, y en ese periodo el individuo está sometido al error, al pecado, al extravío y por supuesto a la muerte eterna. Si permanece en esa situación, está condenado a la muerte eterna. Este estadio, que es algo así como el estado natural del ser humano en tanto que habitante del mundo, es lo que Máximo denominaba gentilitas, ¿sí? Para Máximo, la gentilitas no es una religión, sino que es un estadio espiritual del ser humano en el cual el espíritu del ser humano se encuentra afectado por el espíritu de Adán y está condenado a vivir en la tierra. Ahora, ese estadio de gentilitas puede ser superado, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, el gentilis, por definición, no conoce el cristianismo por el solo hecho de que entre Adán y la venida de Jesús, los seres humanos no conocían un camino para la salvación. Ahora, luego de la venida de Jesús y la instauración de la iglesia, en algún momento de su vida, dice Máximo, el gentilis conoce el cristianismo. Ahí tiene dos alternativas: puede aceptar el cristianismo y someterse a un proceso de depuración espiritual, de sanación de ese espíritu corrupto por el pecado, que lo administra la iglesia, ¿sí? A través de la catequesis, a través del bautismo, y al final de ese proceso el individuo pasa a una nueva etapa de su existencia, que es la que se conoce como cristianitas. El individuo es Christianus o Fidelis, ¿sí? Ahora, si el gentilis conoce el cristianismo y lo rechaza, en términos de Máximo, rechaza el yugo del Señor, deviene pagano, ¿sí? A esos son los que Máximo llama paganos. Y esos individuos están irremediablemente condenados a la muerte eterna. Entonces, fíjense, Paganus y Gentilis no tienen nada que ver con religión alguna, ¿sí? Sino con condición espiritual del ser humano en distintos estadios de su existencia. Ahora, no importan esos números, los dejamos. Lo que nos falta es, si decimos, Paganum no da máximo cuenta de una religión. Gentilis, tantas veces traducido como pagano y entendido ese pagano como religión, tampoco da cuenta de ninguna religión, que es lo que pasa con Gens. Y eso es de lo que venimos fundamentalmente a tratar ahora y lo que vamos a abocarnos en lo que nos queda de esta presentación, ¿sí? ¿Qué quiere decir Gens en máximo? Hasta acá venimos bien, se entiende lo que digo, se está escuchando bien, ¿sí? Sí, 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 muy claro, va Bueno, bien, sí. muy bien, continúo entonces. Se escucha perfecto. Gracias, Ludmila Radovich. Ah, y Melanie Vallejos, gracias. Entonces, Gentes en los sermones de Máximo de Turín. Tenemos acá otra vez un cuadro. En este cuadro, sin embargo, no tenemos otra cosa que todas las veces que Máximo aparece, que Máximo usa el término gens, ¿sí? Generalmente, o salvo en un caso, acá que lo utiliza en singular, siempre en plural, habla de las gentes, ¿sí? Tenemos 27 utilizaciones en total a lo largo de los 111 sermones, en 21 sermones, ¿sí? Ya ven que en algunos lo usa más de una vez. Ahora, esas 27 utilizaciones de gens y sus declinaciones en los sermones de Máximo, en algunos casos, que son los que acá están en rojo, derivaron en las traducciones pagano. En otro no, ¿sí? Por ejemplo, los casos que están acá marcados en naranja, que son 12, en 12 sermones de los 21 que utiliza Máximo el término gentes, en esos 12 sermones los traductores están de acuerdo en que Máximo no le está dando ninguna connotación religiosa al término gens, ¿sí? Fíjense que ninguno lo traduce por pagano. En este sentido, debemos decir que en esos casos pareciera ser que los traductores están pensando el término gens de acuerdo a la segunda acepción que le da el término el Thesaurus Lingua Latina, que es aquel que lo asimila a populus, a fulon, a etnos, ¿sí? Lo que nosotros podríamos traducir como nación, ¿sí? Que de hecho el Thesaurus lo aproxima también a natio. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de nación en este sentido? Bueno, estamos hablando de comunidades humanas políticamente organizadas y que por lo general reconocen o se les atribuye una similitud, una misma procedencia étnica, ¿sí? En ese sentido, gentes se suele usar
como lo que se opone a otra gente, ¿sí? Si nos paramos de la perspectiva del pueblo romano, es una gente todo aquello que es una organización, una comunidad, una organización de seres humanos en términos políticos, con una cierta identidad étnica, pero que no es el propio pueblo romano. Entonces, gentes en tanto que lo que se opone al pueblo romano. En el caso de los judíos, lo mismo, desde la perspectiva judía, las gentes son aquellas comunidades humanas políticamente organizadas, si se quiere, que no son el propio pueblo judío. ¿Mm? Acá hay algún ejemplo de los sermones de Máximo de Turín en los cuales este sentido del término gentes eh, es irrebatible, ¿sí? De hecho, nadie lo tradujo de otra manera que no sea esta. Fíjense ustedes este sermón, que si yo no me equivoco es el 81 debajo de este cartel que tengo acá. El contexto es Máximo predicando en una jornada en la cual aparentemente en los alrededores de Turín andan dando vuelta a los bárbaros y la población está preocupada. ¿Y qué dice Máximo? Cada vez que padecen en exceso alguna necesidad, los hombres acostumbran a enviar embajadores a las gentes cercanas en busca de auxilio. Nosotros, lo que es más útil, enviemos una embajada a Dios, bla, 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 bla. Acá es muy claro que cuando Máximo dice enviar embajadores a las gentes cercanas, está hablando de aquellas comunidades similares a la suya que están fuera de la suya, ¿sí? A nadie se le ocurriría pensar que acá Máximo está pensando en enviar embajadores a gente que profesa la religión pagana o cualquier otra religión. Sencillamente no tiene sentido esa traducción, por lo tanto, este es un caso en el cual muy claramente Gentes no tiene posibilidad de evocar un sentido religioso. Veamos uno más. Sermón 41. Contexto. Se está desarrollando en Turín una reunión de obispos, un concilio, algún tipo de reunión. Aparentemente son tantos que no hay lugar para alojarlos a todos. Y Máximo llama a los habitantes de Turín a recibir a estos sacerdotes, a estos obispos en sus casas. Y le dice, si en efecto Dios quiso que los hombres de diversas gentes habitaran en el único albergue del cielo, ¿por qué razón nosotros, que somos hermanos, no podríamos permanecer en un único albergue? ¿Sí? Nuevamente acá es muy clara la utilización de gentes. A nadie se le ocurriría sugerir que acá Máximo está diciendo, sí, en efecto, Dios quiso que los hombres de distintas religiones, que los paganos habitaran en el único albergue del cielo. No tiene sentido, porque los paganos han sido rechazados, ¿sí? La única alternativa que nos queda acá es la divinidad, está diciendo Máximo, quiere que en el paraíso habiten los habitantes de todos los pueblos que decidan seguir el mensaje de Dios, ¿sí? El mensaje de la iglesia. Otra vez, es muy claro y es muy claro también por qué ninguno tradujo esto por pagano, dándole un sentido religioso. Uno más, pero lo podemos pasar de largo, en el cual se habla de las gentes bárbaras, ¿sí? Por supuesto, lo que hacía a una gens bárbara, desde la perspectiva romana, no era antes que nada el hecho de profesar una religión distinta, sino el ser una comunidad humana, organizada, con una herencia étnica común que habitaba fuera de los límites del Imperio Romano. ¿Sí? Otra vez, entonces, en este caso, atribuir a Gentes el sentido religioso parece ridículo. Pero, si nosotros tenemos estos sermones en los que no hay discusión, ¿sí? Nadie traduce por pagano, nos quedan sí otros 9, en los cuales algunos autores han decidido traducir gens por pagano, perdón, dándole entonces una connotación religiosa. Y es eso lo que nosotros tenemos que evaluar si es prudente o no. Porque si no es prudente, entonces este último término que nos queda para evaluar, a ver si tiene algún sentido religioso, bueno, si no lo tiene, vamos a concluir que ninguno de los tres términos que nos estarían dando información sobre la preocupación de Máximo por una religión muy peligrosa que anda por ahí, bueno, ninguno quiere decir eso, ¿sí? Es imposible que abordemos los 9 sermones. Yo seleccioné 3 para que tratemos acá. Bueno, antes de eso, esta traducción de Gens por religioso, por pagano religioso, ¿sí? Esta traducción que atribuye a Gens un sentido religioso, es la que el Tesauro en lengua latina, en la cuarta acepción, identifica con lo pagano, lo étnico, con los gentiles, y en la traducción que le da, o en la ayuda que nos da para orientarnos, dice, bueno, gens en el sentido de aquellos que han rechazado completamente la verdadera religión, ¿sí? Existe esta acepción
religiosa de Gens. El Thesaurus nos provee algunos ejemplos, lo que tenemos que ver es si se adapta a lo que Máximo está diciendo acá o no. Entonces yo decía, seleccioné 3 de estos sermones para que veamos. En el orden casi inverso al que están acá, vamos a empezar con el 74, después el 2 y después el 33. El 2 es, perdón, el 74 es un sermón en el que Máximo está tratando sobre, bueno, en el ciclo de una serie de sermones sobre la pasión de Jesús. En este puntualmente está hablando, en este y en el 73, son 2 sermones consecutivos que hablan sobre el buen ladrón, ¿sí? Figura a la cual Máximo reivindica, sobre todo porque dice, ha tenido el mérito de reconocer a Jesús como divinidad, incluso en el momento en que menos parecía ser una divinidad, ¿sí? En el momento en que los propios hombres lo habían colgado en la cruz. Entonces es un elogio al buen ladrón, y en ese contexto dice lo que viene a continuación, y en esto que dice evoca la segunda y la tercera línea, unas palabras de Pablo sobre las que ahora vamos a volver, ¿sí? Dice Máximo, en efecto, el tormento de la cruz fue un escándalo para muchos, como dice el apóstol, sí, Pablo. Y ahí lo cita Pablo. Nosotros, por el contrario, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, tontería para las gentes. Ahí aparece gentes. Fíjense, este es uno de los extrañísimos sermones que todos los editores han traducido, y con la única excepción de Ramsay, todos los demás tradujeron por pagano, ¿sí? Es decir, que entienden que hay algo religioso en ese término, gentes. Vamos a ver qué nos parece a nosotros. El pasaje de Pablo que Máximo está evocando es el versículo 23 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. El versículo anterior, el 22, que obviamente Máximo conocía, dice lo siguiente: así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y lo que sigue, ¿no? Si nosotros integramos el 22 y el 23, tendríamos este resultado. En efecto, el tormento de la cruz fue un escándalo para muchos, como dice el apóstol. Y ahí hacemos la integración, todo el texto paulino completo. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros, por el contrario, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, tontería para la gente. Ahora, acá es muy claro que en estos 2 versículos hay una estructura paralela, ¿sí? Los 2 versículos reconocen, digamos, intentan transmitir una misma idea repetida 2 veces en una estructura paralela. Fíjense, judíos y judíos, griegos y gentes. Judíos y judíos, no tenemos duda que está hablando de la misma cosa, ¿sí? Mientras los judíos piden señales, escándalo para los judíos, el sujeto es el mismo, ¿sí? Los judíos. Lo mismo sucede con griegos y gentes. Son los términos del primero, y digamos, de la primera parte de esta construcción paralela, ¿sí? Griego y gentes. Con lo cual, tenemos que entender que cuando se está diciendo griegos y gentes, se está hablando de una misma entidad. Ahora, es claro que este griegos no tiene ninguna connotación religiosa. Tenemos que entender griegos, en este caso, como era entendido en el marco de la literatura apostólica, de las primeras generaciones apostólicas, como todo aquello que no era judío, ¿sí? La oposición entre lo judío y lo que no es judío muchas veces se da en el marco de la literatura apostólica como la oposición entre griegos y judíos, ¿sí? Por lo tanto, cuando acá se nos habla de gentes, tontería para las gentes, se nos está diciendo tontería para los griegos, tontería para todos aquellos que no son el pueblo judío. De manera tal que no se está dando al término un sentido religioso, ¿sí? Tontería no para todos aquellos que no profesan la religión judía, sino que mucho más allá, tontería para todos aquellos pueblos que no son el pueblo judío, ¿sí? Eh, en esta dimensión tiene un sentido tradicional el término gentes en este pasaje, ¿sí? En la primera acepción que veíamos, o en la segunda acepción que veíamos, pero la que vimos primero, quiero decir, en el Tesauro, ¿sí? En este caso gentes, como opuesto a judío, como comunidad humana que se opone a la comunidad judía. Pasemos ahora al sermón 2. Este sermón nos presenta el comentario de Máximo sobre algunos versículos del libro 10 de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí?
en el cual vamos a ver, Pedro está muy preocupado porque machaca, 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 le habla a los judíos y los llama a convertirse para que alcancen la salvación, y los judíos no le dan pelota. No le dan pelota y entonces aparece la divinidad y le dice lo que vamos a leer ahora. Y allí, aquel que estaba hambriento, esto es, que meditaba en el sitio más elevado de su corazón por la salvación del pueblo judío, se le ofrece un recipiente repleto de distinto tipo de animales. Esto es cuando Pedro sube al techo de la vivienda y se pone a orar, ¿sí? Y ve bajar el recipiente lleno de animales. Como si la divinidad le dijese, ¿tienes hambre únicamente de los judíos? Es aquí que sacio el hambre de tu fe con la diversidad de toda la gente. Ciertamente, los diversos animales reunidos en un único recipiente muestran la congregación de las diversas gentes reunidas en una única iglesia. Esta iglesia, al modo de aquel pequeño recipiente espléndido, no tiene mancha ni arruga, resplandece con el brillo del lino. En ella el centurión Cornelio es inmolado a Dios como primer animal proveniente de las gentes. Lo que tenemos que determinar acá, fíjense ustedes cómo han sido las traducciones, únicamente dos autores y únicamente para una de las tres utilizaciones de gentes eligieron traducir por pagano. Entonces lo que tenemos que ver es si acá es más correcto traducir el centurión Cornelio es inmolado a Dios como primer animal proveniente de de los paganos, perdón, en tanto que partícipe de una religión X, o si es conveniente entenderlo como, en el sentido tradicional, como procedente de aquellos pueblos no judíos. Perdón, ¿sí? La continuidad, bueno, sobre el hambre de Pedro es muy claro que no tiene un hambre física, ¿no? Sino que cuando habla de hambre está hablando del dolor que le causa que no se conviertan y por lo tanto se salven los judíos. Y la divinidad le dice, no te preocupes, tenés hambre de los judíos, yo te voy a ofrecer para que sacies tu hambre a todas las gentes. ¿Qué le está ofreciendo? ¿Todas las religiones o todos los pueblos? ¿Mm? Eso es lo que tenemos que dilucidar. La continuidad, de hecho 10 es muy clara al respecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos cuenta que a la mañana siguiente, si yo no me equivoco, llega un grupo de individuos a buscar a Pedro a su casa, que son enviados por el centurión Cornelio, que residía en Cesarea, obviamente, en Cesarea Marítima, y lo van a buscar porque le dicen a Pedro, nuestro amo, nuestro líder, el centurión Cornelio, ha tenido una visión en la cual se le ordenaba que venga a buscarte para que vos vayas a instruirlo. ¿Sí? Pedro se va entonces a Cesarea, cuando llega hasta el centurión Cornelio con su familia, con sus amigos, y en tanto que Pedro les habla sobre la vida de Jesús, sobre su muerte, etcétera, 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 desciende sobre toda esta gente no judía, ¿sí? El Espíritu Santo, quedan bautizados y empiezan a hablar en lenguas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este contexto de Hechos 10, es muy claro que estamos otra vez en el marco del debate apostólico respecto de a quiénes está destinada la predicación de Jesús. ¿A los judíos o a todos los pueblos que tampoco, que no son necesariamente judíos? ¿Sí? Yo creo que por el hecho muy claro de que el mismo Pedro reconoce a partir de la conversión de Cornelio que su misión era no solo predicar a los judíos, sino al conjunto de las naciones, dice Pedro, es muy claro que el sentido que corresponde al término no es el de religión alguna, sino el sentido tradicional de los pueblos no judíos. ¿Sí? Y vamos al último caso, que me interesaba ver uno más, porque acá ya no estamos en la literatura o la referencia no es al conflicto literario testamentario, sino que ya estamos hablando de otra cosa. Y sin embargo, el sentido, vamos a ver, es más o menos el mismo. ¿Sí? Este es el sermón 33, que es un sermón crucial. Yo, de hecho, escribí un artículo específico sobre este sermón y lo traduje porque es muy importante para el estudio de la gentilitas en Máximo. ¿Sí? Máximo no está haciendo mucho más que describir el proceso a través del cual el gentilis deviene cristiano. ¿Sí? Dice entonces Máximo, en efecto, así como una especie de levadura, todo este sermón es un comentario de la parábola en la cual la mujer esconde la levadura en la harina para hacer el pan. ¿Sí? Y el comentario de Máximo. En efecto, así como una especie de levadura, nosotros que parecíamos ser harina de las gentes, nos unimos. Nosotros, digo, que yacíamos por todo el mundo completamente dispersos y debilitados, por el vigor de la pasión de Cristo, fuimos regresados a su mismo cuerpo, como dice el santo apóstol.
porque somos el cuerpo y los miembros de Cristo. Nosotros, por lo tanto, que entre las naciones éramos agitados al modo de polvo por la superficie de la tierra, crecimos hasta convertirnos en una masa de esta densidad por el rocío de la sangre del Señor. Bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Con qué se come esto? ¿No? Bien, nuevamente, hay un único autor, Van Terl en este caso, que tradujo por pagano, asignándole algún tipo de sentido religioso a este empleo maximiano de gentes. Vamos a ver, nosotros decíamos, la gentilitas subyace sí o sí a este sermón, es muy claro. Fíjense que en esta imagen de la mujer que esconde, dice el Evangelio, el fermento, la levadura en la harina para hacer el pan, Máximo lo interpreta en la lectura que hace espiritual de esta metáfora, de esta parábola. Dice, bueno, la mujer en la iglesia que esconde la levadura, es decir, la doctrina de Cristo, en la harina, en los gentiles, es decir, la iglesia instruye a los gentiles con la doctrina de Cristo para que devengan cristianos, así como la harina deviene pan a partir de la incorporación de la levadura, ¿no? Ahora, la estructura de este pasaje es muy importante para tomar una decisión al respecto. Si nosotros miramos bien, Máximo repite la misma idea 3 veces en este pasaje, y esta idea que se repite 3 veces reconoce 4 elementos. ¿Sí? Por un lado hay un sujeto que estaba extraviado, esto remite a la condición de gentilitas, esa condición de gentilitas se desarrolla en un ámbito y luego es superada, es decir, el gentilis deviene cristiano. Ahí yo marco en azul, nosotros que parecíamos ser harina de las gentes, nos unimos. Esta es la primera manifestación de la idea de Máximo. El sujeto en nosotros, el extravío, ¿sí? Que remite a la condición de gentilitas, parecíamos harina. ¿Sí? El ámbito, ¿dónde? Bueno, harina de las gentes, entre las gentes. Y la superación, nos unimos, devinimos cristianos. Repetición de la misma idea con otros términos. Nosotros yacíamos dispersos, ¿sí? El extravío, éramos gentiles. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Y qué pasó? Fuimos regresados, superamos esa condición y devinimos cristianos. Última expresión de esa misma idea, nosotros, que ahora somos cristianos, éramos gentiles, estábamos extraviados, éramos agitados, ¿sí? En donde, entre las naciones, superamos esa situación, crecimos y nos convertimos en cristianos, ¿sí? Ahora, ¿hay acá algún sentido religioso? Yo creo que no, ¿sí? Eh, en primer lugar, no me voy a detener mucho en esto, pero gentiles que parecíamos ser harina ¿de los qué? De los paganos, no tiene mucho sentido. Pero hay una cuestión que a mí me resulta muy importante cuando apreciamos el ámbito en el cual esa gentilidad se había manifestado, ¿no? Fíjense que Máximo, en esta estructura paralela, donde el nosotros se repite 3 veces, donde la condición de extravío se repite 3 veces con distintos términos, y la superación se repite 3 veces con distintos términos, el ámbito, que expresa otra vez siempre lo mismo, pero con distintos términos, equipara a las gentes con las naciones y las coloca en todo el mundo, ¿sí? De manera tal que creo yo, en este pasaje no está el sentido evangélico de gentes en tanto que no judíos, pero sí un sentido, dice que un poco más moderno de gentes en tanto que no romano. Para Máximo, acá las gentes son los pueblos, las comunidades humanas políticamente organizadas que reconocen unos ancestros que les son comunes y que están dispersas por todo por toda la tierra, ¿sí? Son lo que nosotros podríamos decir entonces las naciones. Encuentro en este pasaje también eh, carente de todo sentido afirmar que hay algo religioso en el término gentes. No me parece que sea así. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Y ya termino, me excedí un poquitito, le pido disculpas. Si paganus, gentilis y gens, como dijimos, ninguno de estos términos da cuenta de ninguna religión pagana, entonces necesariamente el máximo combatiente del paganismo, este obispo cuya principal preocupación habría sido la lucha contra una religión pagana organizada que suponía un problema muy grande para el cristianismo, pierde peso.
¿sí? Simplemente porque todos los términos que darían cuenta de esta circunstancia parecen no estar dando cuenta de esa circunstancia. ¿Cuál es el interés entonces de Máximo si no es el combate de una religión inexistente? Bueno, eso podemos discutirlo. Para mí, la preocupación principal de Máximo está en otro punto y es en la extrema presencia que la Gentilitas tiene, pero la Gentilitas entendida como población a la cual todavía no le ha llegado el mensaje cristiano, población que no sabe que existe el cristianismo. Y esto nos habla a su vez de, o nos introduce a su vez, y este es el tema más amplio que yo trabajo, en el problema de la cristianización. ¿Qué tan avanzada estaba la cristianización del imperio para tiempo de Máximo en el imperio en general y por lo que a mí me interesa en Turín en particular? Bueno, eso es todo. Le pido disculpas por haberme extendido. Espero que se haya comprendido y espero que algo de esto le sirva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Esteban por esta conferencia, bueno, tan específica sobre estas cuestiones de la traducción, que por ahí muchos eh, no llegamos a abordar así a un nivel tan específico, tan micro, pero que es tan importante, ¿no? O sea, la verdad a mí me gustó mucho y me asombró esta cuestión, ¿no? De cómo estos traductores, tampoco sin ánimo de criticarlos de manera negativa, ¿no? Porque, no sé, este es también un trabajo muy complicado, ¿no? Pero digo, cómo estos traductores difundieron estas ediciones usando esos términos, ¿no? Y bueno, a raíz de un análisis más profundo, por decirlo de alguna manera más detenido, es como que desarma, ¿no? Toda una serie Ujú, de ideas o de concepciones, ¿no? O bueno, sobre este personaje en particular, por ejemplo, ¿no? Máximo de Turín, ajá, que combatía contra el paganismo y al final la cosa es mucho más matizada, ¿no? O sea, ujú. pero... Por lo menos desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Qué sé yo? No, bueno, pero bueno. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Bueno, acá hay mensajes en el chat, muy interesante el tema, Ajá. gracias, dice Ah, ok. A ver. Roberto. Arturo Rossi, súper interesante, me dan ganas de Alguien introducir pone un... en lecturas acerca de Máximo. Bueno, no sé cuánto te va a durar el entusiasmo, Arturo, porque es bastante denso, pero cualquier lectura que quieras sobre Máximo, me escribís y tenés mi mail, anda ahí por todos lados, si no se lo pedís a Fernando, y yo la bibliografía maximiana la tengo toda, así que si te dan ganas de leer algo, aunque sea los sermones de Máximo, te los puedo pasar sin ningún tipo de problema. Bien. Tulio F. Déjame hacer dice... un comentario, Sí, sí, precisamente sí. eso que veo acá de Tulio Off. Cuando uno trabaja sobre un autor tan pequeño en términos de los estudios patrísticos, como es Máximo de Turín, ¿no? Si uno trabajara sobre Gregorio Magno, sobre Jerónimo, sobre los Gregorios orientales, sobre Agustín, sabe que lo que dice puede resultar interesante para la gente que está escuchando, ¿sí? O Ambrosio mismo. Si uno tiene dos dedos de frente y trabaja sobre Máximo de Turín, sabe que lo que está diciendo es muy poco relevante. Entonces, suele acompañar cualquier cosa que dice con algo como lo que está mencionando acá Tully Off en el mensaje. A mí no me resulta importante que ustedes, como estudiantes de la carrera de historia, la mayoría y los que no, como estudiantes de lo que sea, o como aficionados a lo que quieran, no creo que sea en lo más mínimo importante para ustedes conocer a Máximo de Turín, su vida, su obra y las problemáticas que hay sobre él. Sí creo, y ese es el objetivo último y más profundo de mi presentación de hoy, sí creo que sea lo que sea que ustedes vayan a trabajar sobre antigüedad, sobre medioevo, sobre el periodo histórico que trabajen, lo que no pueden hacer es asumir lo que le viene dado en la bibliografía, lo que le viene dado en las traducciones, como verdad revelada, ¿sí? La bibliografía, las traducciones, las hacen individuos
que no siempre tienen razón en lo que dicen y que muchas veces dicen lo que dicen sin detenerse demasiado a analizar la fuente que están trabajando. Y como decía Momiliano, nosotros somos historiadores y lo primero que tenemos que tener en cuenta son las fuentes. Por lo tanto, tenemos que pasar por las fuentes, tenemos que ver qué está queriendo decir el autor cuando nos dice algo y no asumir que porque lo dice el autor X o el traductor X, eso es así. Eso es lo útil que puede tener una porquería como la que yo acabo de presentar y que les sacó casi una hora de su vida a todos ustedes. ¿Sí? No, no es una, no es una porquería, no. Bueno, es eso. No, la verdad que no, súper interesante en ese sentido. Y bueno, voy a romper el hielo con Dale. una pregunta barra comentario. Me quedé pensando en esto que dijiste a lo último para cerrar, que digamos desde tu perspectiva, la preocupación de Máximo es esta Ujú, presencia extrema o en demasía de la ujú, gentilitas, ¿no? Es ujú, decir, esta población que, bueno, entendimos, no es pagana en ujú, este, de acuerdo con este término pagano, pero que sí es una población que no le llegó todavía esto que decís, ¿no? El mensaje cristiano. O sea, ujú. pregunto de total ignorancia, digamos, ¿no? O sea, él, o sea, esta preocupación que tenía él sobre estos gentiles, es decir, estos gentiles había que, digamos, había que cristianizarlos, por decirlo así, causaban problemas. Eso, una cosa, o No, es solamente un recurso que, digamos, usa. no, mira, Máximo, mira que aparecen los gentiles en Máximo, ¿eh? Por eso digo, es un tema que lo preocupa mucho. Aparecen también unas 27 veces en los sermones de Máximo. Nunca, jamás, en ninguna de esas 27 alusiones a los gentiles que hay en el texto maximiano, eh, por decirlo así, los maltrata, los acusa de nada. Jamás. Siempre los gentiles son para Máximo cristianos potenciales. Y lo más que hace es insistirle a los... Dos cosas hace. Una, insistirle a los cristianos en que salgan a llamar a los gentiles a la fe. Por un lado eso. Y otra, recordarles, y esto sucede mucho, a quienes ya han atravesado el camino de sanación y han devenido cristianos, recordarles que ya no son gentiles y que entonces no pueden realizar las prácticas, las costumbres que, dice él, les eran lícitas en otro tiempo, antes de que conociéramos a Jesús. Ahora que han devenido cristianos, ya no pueden devenir, no pueden coquetear con los gentiles. Pero los gentiles en sí mismos no son nunca algo malo para Jesús, cualquier cosa estoy diciendo para Máximo, ¿sí? Porque a esto iba, porque están siempre llamados a acercarse a la iglesia, a conocer a Jesús, ese era el punto, y a devenir cristianos. Ahora, muy interesante esto de los gentiles, porque yo tuve la suerte de entrar ya hace muchos años en contacto con una arqueóloga turinesa que trabaja sobre, bueno, paleocristianismo y cristianismo en Torino, siglos cuarto, quinto. Gisela Cantino Patagin ahora está jubilada, pero sigue activa y cualquiera que googlee Cantina Patagin le van a salir infinidad de textos, es un referente, es el Messi de los estudios sobre, gana mucha menos plata que Messi, ¿no? Pero sobre los estudios de la cristianización de Turín desde la arqueología, es ella, Gisela Cantino Patagin. Yo tuve la suerte de entrar en contacto con ella ya en Turín, un par de viajes, de decir, a partir de un viaje siempre que fui para allá a trabajar con ella, y hace un par de años en uno de estos libritos que vos mencionabas en la introducción, que armamos con Rodrigo, surgió a partir de la pandemia un ciclo de conversaciones ítalo-argentinas, ¿sí? Un investigador de acá hablaba con un investigador de allá sobre alguna temática en particular, Gisela y yo sobre la cristianización de Turín. Yo planteaba estas ideas mías respecto de la escasa cristianización de Turín para tiempo de Máximo. No nos olvidemos aparte de lo que creo que no dije, Máximo es el primer obispo de Turín, ¿sí? Con Máximo llega la institución cristiana Turín. Por primera vez la institución se hace presente en Turín. Y Gisela narraba lo que podemos saber sobre la cristianización de Turín desde la arqueología y el cuadro es muy coincidente, ¿no? No vemos una iglesia sólidamente establecida,
consolidada, con décadas de trayectoria, como sí podía pasar para entonces, por ejemplo, en Vercelli o algo menos en Milán. En Turín el cristianismo ha llegado recién. Y entonces, y de hecho, yo después hice también un trabajo sobre epigrafía cristiana de Turín. La epigrafía nos dice algo más o menos parecido. No hay epígrafes cristianos hasta el siglo quinto avanzado para Turín. No, no hay. Entonces, pareciera ser que efectivamente Máximo tenía delante de sí, primero, un cúmulo muy importante de población que jamás había escuchado de qué era el cristianismo, ¿no? De hecho, hay unos sermones, el 105 y el 106, que cuentan el martirio bueno, los mártires de Baldinón, que son asesinados, dice él, por religiones gentiles que viven en los valles y que no conocían el cristianismo. Dice explícitamente, asocia la gentilidad a no conocer el cristianismo. Y entonces había, creo yo, un cúmulo importante de población que todavía no había recibido ni siquiera la noticia de que el cristianismo existía, y por otro lado, aquellos que sí se habían convertido no tenían la más mínima idea de qué implicaba ser cristiano, ¿no? Y el obispo le vuelve a ellos como herramienta para enseñarles qué es ser cristiano, con el ejemplo de los gentiles, no tenemos que ser como los gentiles, con el ejemplo de los judíos, ¿sí? También. No sabemos, no tenemos ningún testimonio de que hubiera comunidades judías en Turín para tiempo de Máximo. Sin embargo, Máximo habla mucho de los judíos. ¿Por qué? Porque le sirven los judíos como herramienta para enseñarle a su comunidad qué es lo que no debe ser un cristiano. Tenemos que pensar esto en el contexto de un cristianismo muy incipiente, contra la imagen tradicional que la misma iglesia se ha ocupado de crear y difundir a lo largo de los siglos, de acuerdo a la cual para Constantino ya todo era cristiano, digamos, ¿no? A partir de ahí. No, pareciera, el estudio de casos fundamentalmente sugiere que esto no era así. Genial, no, no, muchísimas gracias por estos datos del contexto. Y nada, la verdad a mí me parece genial porque es un ejemplo también esto, ¿no? Eh, un ejemplo, ¿no? Para dar clase cuando vemos estos temas justamente, ¿no? Por ahí pasa, ¿no? Que a veces los estudiantes, o bueno, por los manuales, lo que sea, leen, ¿no? Tipo, bueno, Constantino se convirtió primer emperador, pim pam pum. Ujú. Bueno, Teodosio establece el cristianismo como la religión oficial, todos son cristianos. No, o sea, me parece fantástico en ese sentido, ¿no? Pero muchas gracias por... Por favor, ya estaba leyendo el mensaje que Sí, pusieron, acceder al conocimiento de la nueva fuente, como se llama. Yo, Fernando, disculpa que diga esto, pero sí, quien quiera aprender el micrófono y hablar, yo no tengo ningún sí, problema, ¿eh? No tenemos que estar leyendo ahí, nos podemos comunicar directamente. Sí, entiendo lo que dicen sobre la bibliografía. Mi pregunta es, ¿te costó mucho desarmar esa idea de Máximo combatiendo un mundo pagano? Eh, ¿Qué sé yo? A ver, la pregunta es, ¿para mí mismo o para afuera? Si es para mí mismo, yo bastante pronto después de haber empezado a preocuparme por Máximo, me empezó a surgir la idea de que eso no era tan así. Yendo a la fuente latina y viendo que ahí el término pagano no aparecía nunca, y que cuando aparecía pagano, ni siquiera cuando aparecía pagano estaba hablando de una religión. Para mí fue bastante claro desde el comienzo. Me llevó así muchos años poder armar una argumentación más o menos sólida. Ahora, si la pregunta es si me costó mucho desarmar esa idea y ser creído por alguien, sí, creo que nunca lo conseguí. No sé, Gisela sí cree en esta idea. Hay otro profesor en Torino, Francesco Massa, que tiene más o menos mi edad, es más joven, Gisela ya está por los 80 y pico. Y también mi idea lo convence. Hay una profesora italiana que está trabajando ahora en Santander, que también vamos en la misma sintonía. Y cada vez, sea respecto de Máximo o de otros autores, yo diría que avanza más la idea de que la cristianización no estaba para nada consumada para los tiempos que estamos pensando ahora. En algún lugar podía ser un poco más, en algún lugar un poco menos, pero en términos generales era poco lo que se había avanzado. De hecho, Gisela y otra serie de autores, no recuerdo quiénes estaban, Guyon, no sé si estaba François Barat,
cuando fue, ¿en qué año fue el libro? Ah, bueno, en el 313, cuando fue el aniversario, a ver, en el 2013 quiero decir, cuando fue el aniversario del 313 de la conversión de Constantino, hubo por todos lados, como ahora hay sobre Nicea, hubo por todos lados concilios sobre Constantino. Y ahí esta serie de arqueólogos, Gisela italiana, el resto franceses, sacaron la Escuela de Arqueología Cristiana de Roma, sacó un volumen así sobre Constantino y sus hijos, que está buenísimo, y hay un artículo que escribieron ellos que es la cristianización desde la arqueología, donde muestran que desde la arqueología poco hubo de cristianización entre Constantino y Teodosio, que si en algún momento hubo una revolución constantiniana en el sentido de un avance más marcado de la cristianización, eso es paradójicamente a partir de Teodosio, del 380 en adelante, y sobre todo en el siglo V. Quiero decir, cada vez esta idea, que es muy difícil que, que se imponga, Gisela, por ejemplo, siempre me señala, ¿qué pensás? Que acá en Italia algo como eso va a caer bien, si en Italia somos súper conservadores y incluso la academia italiana está muy mediada por el papado que lo tenemos acá a la vuelta, pero yo creo que cada vez más, desde la arqueología, desde la historia, desde la epigrafía, se va viendo que el proceso de cristianización fue mucho más débil de lo que se suponía y que incluso aquello que llamamos cristianización más o menos avanzada en el momento que sea que se da, implica mucho de renuncia a lo que eran los ideales cristianos, ¿no? Implica mucho de negociación con los pueblos germanos, con la tradición judía, con la tradición romana, de manera tal que lo que en el medioevo se impone como cristianismo, bueno, ha debido dejar mucho por el camino de sus convicciones, ¿no? Para lograr imponerse. Y aún así, a lo largo de todo el medioevo, vemos que los sermones nos hablan de los tipos que siguen yendo a adorar al árbol, que siguen haciendo la señal de la cruz cuando miran al sol, ¿no? Eh, qué sé yo. No, genial, genial. Acá Sebastián, bueno, hace también un Sí. comentario, pregunta, dice, ¿Cómo a conseguir para veces, acceder a conocimientos? ¿Cómo llegar a nuevas fuentes siendo estudiante? O sea, ¿cómo hacer investigación cuando en nuestra carrera los factos y el dato duro es lo que aburre? Bueno, este es un problema. Acá yo le tiro la pelota directamente a Fernando. A nuestra carrera, no, yo soy docente acá en la Universidad de Buenos Aires, si para algo no prepara la carrera a los estudiantes es para devenir investigadores, ¿sí? También es mucho dato duro, como decís ahí. No sé si está del todo mal, porque lo primero que uno tiene que saber para después analizar es lo fáctico. Atentos a ese problema, eh, quienes deseamos que esto no sea tan así, empezamos a pensar hace algunos años algunas iniciativas. Y por ejemplo, ahora en noviembre, con una chica que fue alumna mía, que ahora ya se recibió y está como doctoranda en CONICET, 2 veces por año, creo que la de ahora va a ser la número 7, hacemos unos encuentros para estudiantes, que el que quiere se anota, que son jornadas para estudiantes, no me acuerdo el título, sobre, bueno, el camino de la investigación, cómo hacer para entrar en contacto con la investigación, lo más pragmático que hay, ¿sí? Eh, También en el Instituto de Historia Antigua y Medieval, los proyectos que están radicados ahí llamamos adscripciones de instituto, entonces en este grupo sobre religión y sociedad en el tardo antiguo, incorporamos gente que está terminando la carrera y que empezamos a procurar formarla en este sentido, para resolver sobre todo estas inquietudes que vos plasmas ahí, cómo encontrar las fuentes, cómo encarar metodológicamente una investigación. La carrera no prepara para eso. Los que tenemos la obligación de dar una mano respecto de esas cuestiones somos los que ya hemos atravesado ese camino, ¿sí? Entonces, por eso digo, allá va a tener que hacerse cargo Fernando, que bastante sabe al respecto, y darles una mano con eso. Después, obviamente, yo desde acá también, a veces me escribe gente de un lugar, de otro, que tiene un interés, que tiene una duda, yo no tengo ningún inconveniente en asistir a nadie, pero creo que allá, en todos lados, y particularmente ustedes allá, tienen gente que puede ayudar respecto a estas cuestiones.
Yo veo que siguen escribiendo acá con cierta timidez. A mí me gustaría escucharle la voz también, che, ya que estamos en una charla informal en este momento. Alguien pregunta algo de Máximo. Una consulta cuando Máximo comenzó el episcopado, el emperador de Occidente era Honorio, que reinó hasta el 423. ¿La finalización del obispado tiene que ver con el cambio de emperador o es mera coincidencia? No, no sabemos exactamente cuándo terminó. La fecha tope del final del episcopado de Máximo es el 423, precisamente porque Genadio nos dice que murió siendo emperadores Honorio y Acadio. O sea, si murió mientras los 12 eran emperadores, tiene que haber sido emperador, tiene que haber sido obispo hasta antes del 423, porque en el 423 se muere Honorio, ¿no? Pero no, no. Hay quienes dicen, Mutzenbecher misma supone que debe haber muerto un poco antes de eso, en el 415. No tiene mucho sustento esa afirmación, pero digamos, puede haber muerto en cualquier momento antes del 423. No tiene nada que ver el fin de su episcopado con el hecho de que se haya muerto Honorio o no ahí. Que no sé, yo me estoy pasando alguna cosa ahí por alto. Aproximación en la investigación del IAM, creo, pone Sebastián Solís. Mira, si ustedes entran al Instagram del IAM, si van a Instagram y ponen IHAMM, ahí va a estar el nombre exacto. Pero esta es una charla presencial que hacemos. Así que en ese sentido, salvo que tengan ganas de acercarse, va a ser complicado. Pero igual pueden entrar y mirar todo lo que hay. Ahí está el cartel de esta reunión que vamos a hacer en noviembre. Y también, ya hago propaganda, ya que estoy Fer, si quieren sumarse hay un newsletter que el IAM saca todos los meses con sus actividades, lo pueden hacer. También te digo a vos, Fer, cuando tengan cosas para difundir, mándenlas. Sí, eso Genial, genial, no hay gracias. ningún inconveniente. Genial. No sé si me quedó algo ahí en el aire. Yo puedo, ya que estamos, Fernando, a pasar Sí, un chivo, dado sí, que hay sí, por gente que le favor, puede sí, interesar sí. estas cuestiones y que ahora vos Sí. también estás involucrado en esto. Ajá. En- Entre las cosas que venimos con algunas personas tratando de concretar para ofrecer espacios de formación a la gente que se interesa en estos tiempos y en estas temáticas, ya hace 3 años acá en la Universidad de Buenos Aires, Rodrigo Laham Cohen, a quien seguro conocen porque es como el farandulero de los estudios clásicos, eh, Julieta Cardini, que es una docente del área de letras clásicas y que abrió y dirige un espacio de estudios tardoantiguos en el Instituto de Filología Clásica, y Malena Tonelli, que es profesora de filosofía en la facultad y tiene también una materia que es filosofía tardoantigua, optativa. Hace ya 3 años presentamos un proyecto para crear una carrera nueva en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una maestría, ¿sí? Un estudio de posgrado, que es la maestría en estudios tardoantiguos. Aparentemente, después de 3 años, eso en la próxima semana ya va a estar aprobado por la UBA en su conjunto, de manera tal que el año que viene arrancaría la maestría en estudios tardoantiguos. Ahora en Filosofía y Letras ya hay una maestría en estudios clásicos, otra en medieval, un montón de otras cosas, pero ya se va a abrir una en tardoantiguo, en la cual Fernando Ruchesi, que ahí tienen ustedes, va a compartir conmigo y con Rodrigo el dictado de una maestría. Esa maestría, preguntan acá, es virtual, 100% virtual. Es una maestría que se va a abrir 100% virtual. Yo no lo tengo acá, ahí hice mal. Hay un mail ya y hay incluso un formulario de preinscripción, pero bueno, no importa. Si a ustedes, si a alguno le interesara eh, cursar esta maestría, a través de Fernando, que ya les digo va a estar metido ahí, pueden obtener toda la información. La inscripción sería seguramente en febrero. Pero bueno, digo, los espacios para poder formar gente para estas cuestiones hay que crearlos, porque no existen. Así como hasta hace algunas décadas no existía el tardo antiguo, bueno, no existen espacios de formación más allá de aquel que la voluntad de los que más o menos venimos un poco formados tengamos de abrir, ¿sí? Y bueno, yo les informo que es lo que hay. No, genial, genial. No, gracias Esteban por toda la info, genial eso. Y sí, vamos a ver cómo, cómo va. Va a andar bien eso. Va a andar Pero bien. bueno, nos queda tiempo para una pregunta, comentario. No sé si alguien Lo que quieran. quiere... Yo, todo lo que ustedes quieran, yo estoy, ya que han tenido la incomodidad de ponerse a escucharme. No, Yo hasta mientras ustedes lo decidan, yo estoy. No tengo problema.
No, no, tranquilo. Bueno, ahí Bueno, Tuli agradezco yo a agradece. ustedes. No sé si hay... Pueden activar el micrófono Sí, para que viven sin... sin No hay temor. problema con eso. Pero bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta. Súper claro estuvo todo. Muy, repito, muy interesante en ese sentido, ¿no? Para ver estas cuestiones de la traducción y bueno, esta construcción, ¿no? Sobre el grado de cristianización, todo esto, o sea, a mí me pareció muy Ujú. interesante, Bueno, me muy alegro, me alegro. iluminador. No, posta, posta, posta. Bueno, Te voy a tomar como ejemplo, fue cuando menciones. no, no, no soy ejemplo de nada, ni de esto No, siquiera. no, pero digo, voy a citar la Bueno, conferencia. bueno, bueno, bueno. No, no, pero bueno. Bueno, gente, Esteban, muchísimas gracias. Muchas No, a gracias vos, Fernando, y a todos por, por estar ahí. también por la paciencia todos estos meses, de los cambios de Nada, por fecha, favor, no pasa toda nada. la organización. Gracias por estar siempre, por No, haber no, no, querido no. participar. Ningún, Y gracias nada también que a todos agradecer. los que asistieron, los que comentaron. También muchas gracias por estar presentes. Bien, Y yo sí. bueno, ya les avisaremos, quedan otros encuentros más para antes de que termine el año dentro de este ciclo de la antigüedad en la virtualidad, pero bueno, les voy a estar avisando, vamos a estar haciendo difusión. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos y yo quedo disponible siempre que voy a hablar a algún lugar, digo lo mismo. Cualquier cosa, cualquiera que tenga un interés, que tenga algo que crea que yo puedo ser de ayuda, me escribe sin ningún problema.